Agradecidos al Señor poder cantar su palabra, preciosas verdades, ¿no? El Señor nos sostiene, me encanta la frase, que nuestro amor es frágil. Si la salvación dependiese de nuestro amor, estaríamos perdidos, pero gracias que Él en su gracia, en su misericordia nos sostiene y promete hacerlo hasta el final, ¿no? Bueno, les invito a leer sus Biblias, por favor, en Santiago. Hace varios domingos que hemos hecho una pausa, estuvimos viendo el tema de los diáconos. Bueno, retomamos ahora Santiago. Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Vamos a estar estudiando hoy del versículo 1 al versículo 12. Santiago, capítulo 3, versículos 1 al 12. Oramos primero y luego leemos. Señor, queremos agradecerte por permitirnos abrir tu palabra esta tarde. Señor, qué precioso es adorarte, cantarte, Señor, qué preciosa es la comunión. Qué precioso, Señor, es saber que tú estás en medio nuestro. Señor, tú prometes habitar en medio de tu iglesia, sin importar el edificio que tengamos, la cantidad de personas que seamos, Señor. Sin importar quiénes, Señor, la compongan, Señor, si somos personas reconocidas o no, Dios, nada de eso interesa, sino, Dios, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en tu Hijo, hemos creído, nos hemos arrepentido, Señor, hoy estamos aquí reunidos para exaltar tu nombre, Padre. Y creemos por la fe, porque tu palabra así lo dice, que tú estás en medio nuestro, y por eso te rogamos que tú obres, Dios. Tú santifiques en esta tarde a tu pueblo y tú salves a aquellos que están en medio nuestro y no te conocen. Por favor, Dios, rogamos que en esta tarde toda la gloria te la lleves tú, Señor, por favor. Abre nuestro entendimiento, Dios, para poder comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, leo la versión Valera 60, Santiago 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si hay quizás algo que nos preocupa en este tiempo, es la facilidad con que personas se autoproclaman maestros de la Biblia. Es con mucha facilidad
hace un tiempo era a través de los blogs. Vos te hacías un blog y empezabas a subir información al blog, un blog con tu nombre. Bueno, esa información podía ser copiada de otro lado, no importaba, pero vos empezabas a subir información y eso quizás rápidamente te empezaba a hacer que vos tengas seguidores. Y de un momento al otro te transformaste en un maestro de la Biblia, pero autoproclamado, nadie te proclamó. Te hiciste tu blog ahí por internet y empezaste a subir cosas. Bueno, hoy en día quizás con mucha más facilidad. Te pones una camarita, ahí todos tenemos en los celulares, te pones una camarita y empezás a grabar tus videos por internet. Te haces tu canal y empezás a hablar. Y encima es muy sencillo porque hoy hay mucha información, así que es muy fácil extraer, robar de otros y simplemente ponerte tu camarita ahí y empezar a hablar y empezar a enseñar. Ahora también está de moda, yo no he visto ningún video así, pero una hermana hace un tiempo me mostraba algo así, de personas que ponen una predicación de otro y la van parando y la van comentando. O sea, ni siquiera tenés que estudiar, es muy fácil. Pones a otro que predica, va predicando, pones pausa y decís, qué increíble esto que dijo, hermanos. Y volvés y parás y pagás, porque en internet así lo podés hacer, pagás para que tus predicaciones, no son predicaciones, ¿no? Son tus videitos, salgan primero y ya está. De un momento al otro te transformaste con miles y miles de seguidores, pero nadie te nombró, nadie nada. Vos te autoproclamaste maestro de la Biblia. Y en muchas iglesias llegan personas, quizás con cierto conocimiento o cierta elocuencia, tal vez puede ser al hablar o preparados, y ya enseguida, generalmente es lo que suele pasar en la mayoría de las iglesias, enseguida esta persona, porque tiene un cierto conocimiento, ya se le da el púlpito. O a veces peor, ni siquiera se le da. Esta persona pide el púlpito, pide poner a enseñar, se autoproclama, se presenta, entra a la iglesia y se presenta como un maestro de la Biblia y saca sus títulos. Y entonces pide poder enseñar, porque él es un maestro de la Biblia. Pero nadie lo nombró. Esta persona se autoproclamó. Y quizás, hermanos, nosotros empezamos a pensar que esto es normal, que es la regla, que está bien. Que está bien que vos te hagas tu canal en YouTube y empieces a subir cosas y te autoproclames maestro, está bien. Que está bien que vos pidas enseñar y pidas el púlpito y vayas por ahí por las iglesias y entres a las iglesias y pidas enseñar, que está bien. No está bien, no está bien. Hay un gran peligro potencial en que vos te autoproclames maestro de la Biblia. Y Santiago en este texto nos advierte sobre personas que se autoproclaman maestros de la Biblia. Así que en esta tarde vamos a ver que no debemos autoproclamarnos maestros de la Biblia. No debemos autoproclamarnos maestros de la Biblia. Y Santiago nos va a dar tres razones por las cuales no debes autoproclamarte un maestro de la Biblia. Y la primera razón que nos da Santiago es porque el maestro de la Biblia será juzgado más severamente por su habla. El maestro de la Biblia será juzgado más severamente por su habla. Noten conmigo ahí, en versículo 1, dice Santiago, no os hagáis maestros, muy claro, no os hagáis maestros. Es un imperativo, es un mandamiento, a lo que no debemos hacer. No debemos hacernos, la idea es no debemos hacernos nosotros mismos maestros de la Biblia. Parece que en las congregaciones a las cuales Santiago escribe, había personas que estaban haciendo esto, se estaban autoproclamando maestros. Y esto es porque ser un maestro de la Biblia te daba cierta reputación. Si pensamos que Santiago escribe a una audiencia primeramente judía, o sea, cristianos judíos convertidos al cristianismo, entendemos que un judío tenía a un maestro de la Biblia en alta estima, porque a los rabinos, en el judaísmo, digamos, se los tenía en alta estima. Entonces, cuando un judío se convierte, ahora estas personas tienen a los pastores en alta estima. Dice Mateo 23:6, dice el Señor Jesús, hablando de los fariseos,
aman los primeros asientos en las cenas, o sea, el lugar de prominencia, y las primeras sillas en las sinagogas, los lugares de prominencia, y las salutaciones en las plazas, y que la gente y que los hombres los llamen rabí, rabí. Así estimaban los judíos a los maestros. Le daban los primeros lugares. En las plazas, maestro, rabí, así lo llamaban a Jesús, ¿no? Muchas veces se acercaban, maestro, maestro. Así que quizás ser un maestro no te daba un gran avance económico, pero sí te daba cierta reputación, cierto prestigio. De cierta manera, algo similar pasaba con los griegos y los sofistas. Los sofistas eran filósofos griegos con mucha elocuencia en ese tiempo y por su habla, por su elocuencia, atraía a muchas personas y le daban reputación. Así que parece que estas personas, estos creyentes, queriendo tener reputación, queriendo tener el prestigio de la congregación, se empezaron a autoproclamar maestros. Y Santiago les dice, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Ahora, no es que Santiago quiere desanimar el llamado al pastorado. Pablo nos dice en 1 Timoteo, varios años después, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No queremos desanimar a personas que tienen un llamado al ministerio. No toda persona que tiene un llamado al pastorado es un orgulloso y un vanidoso. Por supuesto que no. Dios llama a personas al ministerio y Dios inquieta corazones y eso está bien. No queremos desanimar eso. Santiago no está desanimando eso. No está diciendo que cualquier persona que tiene un llamado al ministerio está mal. Sino Santiago está reprendiendo acá a personas que se autoproclaman maestros de la Biblia, pero no califican, como vamos a ver al resto del texto. Estas personas se autonombraban, pero no calificaban. Incluso Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Es necesario. O sea, que vos tengas un anhelo al pastorado no lo es todo, es necesario. Que el obispo sea irreprensible, etcétera, ¿no? Todos los requisitos. Entonces, acá parece que personas se autoproclamaban sin cumplir los requisitos, sin que la iglesia los reconozca. Si alguien tiene un llamado al ministerio está bien, pero debe haber una iglesia que reconozca ese llamado. Eso puede variar la manera en la cual lo hacemos. En la iglesia del pastor MacArthur, ellos son los ancianos de la iglesia no participa en esto, en la elección de pastores no participa, todo lo manejan los ancianos, son como 70 ancianos, y ellos manejan el proceso y lo presentan a la congregación. Bueno, puede ser una manera, nosotros no lo hacemos así. La iglesia participa en el reconocimiento de sus pastores. Podemos variar en la forma en la que lo hacemos, no tenemos un mandato de cómo hacerlo, pero sí, hermanos, cuando hay un maestro de la Biblia, debe haber una iglesia que lo respalde. Vemos el llamado aún de personas como Pablo y Bernabé. Leemos ahí en Hechos 13, cuando ellos estaban en la iglesia de Antioquía, dice que el Espíritu Santo, Hechos 13, 1 y 2, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé, para la obra o a Bernabé y a Pablo, para la obra que los he llamado. Entonces vemos que el Espíritu Santo, no sabemos de qué manera, llama a Pablo y a Bernabé para las misiones, y ahí ellos salen en su primer viaje misionero. En Hechos 20, 28, Pablo dice que el Espíritu Santo, hablando a los ancianos de Éfeso, estando en Mileto, el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. No se autoproclaman, Dios los puso allí. 1 Timoteo 2:7, Pablo dice, yo fui constituido predicador y apóstol. No me autonombré, yo fui constituido por Dios. Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, Dios, ¿no? Jesucristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastor maestro. Dios llama y levanta pastores, pero no todos son pastores. Pablo pregunta, ¿no? Hablando en 1 Corintios 12, 29, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. No todos tenemos la misma función.
Entonces Santiago acá no está reprendiendo a una persona que tiene llamado al ministerio, sino una persona que no lo está poniendo Dios en ese lugar a través de un reconocimiento de la iglesia, sino esta persona se autoproclama. Y una de las características de los falsos maestros es que ellos se autoproclaman maestros. Nadie los envía. No hay una iglesia que los respalde. Simplemente ellos tuvieron una visión, Dios se le apareció en un sueño, Dios les habló y ya está. Claro, ¿y cómo lo comprobás, no eso? ¿Cómo lo comprobás? Incomprobable, diríamos, ¿no? Los jóvenes, incomprobable. Pero así se autoproclaman. No, ¿por qué vos sos pastor? Porque Dios un día se me apareció y me dijo que debía ser pastor. Mirá vos. Pero yo cuando hablo de las Escrituras, veo que cuando Dios llama a alguien hay una iglesia que lo reconoce. Piensen por un momento, ¿por qué Pablo le deja requisitos a Timoteo? Para que los lea la iglesia. ¿Por qué piensan? Porque la iglesia debía examinarle esos requisitos. Aún Pablo, hermanos, aún el apóstol Pablo, vemos que cuando sale en su primer viaje misionero, hay una iglesia que lo reconoce. Cuando sale en su segundo viaje misionero, hay una iglesia que lo reconoce. Dice en Hechos 15:40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo escoge a Silas, ¿y por quién sale encomendado? Por los hermanos, por la iglesia. Cuando Pablo se lleva a Timoteo en su segundo viaje misionero, se lo lleva a Timoteo, ¿qué hace Pablo? ¿A quién pregunta por Timoteo? A la iglesia. A la iglesia. Y aún cuando él lo anima a Timoteo, le dice: no descuides el don que está en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Así que cuando vemos a alguien que sabe el ministerio, hay una iglesia que lo respalda. Hay una iglesia que está reconociendo. Entonces Santiago está advirtiendo a cada persona que se autoproclaman maestros de la Biblia. Pero por supuesto no toda persona que se autoproclama en un sentido es un falso maestro. Puede ser alguien equivocado, puede ser alguien que sin conocimiento bíblico no tiene la intención de engañar, pero sin mucho conocimiento bíblico, lamentablemente se ha autoimpuesto, puede ser. Pero no son las únicas maneras, estas de Dios me habló en un sueño, Dios me dijo. Nosotros también en nuestro contexto podemos tener maneras de autoproclamarnos maestros. Una persona, por ejemplo, que se pone como consejero oficial de la iglesia, va ahí todo el tiempo aconsejando a las personas, ahí como si fuese, no hablo de alguien, una charla informal, no estoy hablando, sino que alguien que está, cada vez que hablas con esta persona te está enseñando, todo el tiempo te quiere enseñar. Nunca quiere escuchar, nunca está dispuesto a que vos le preguntes, le preguntes en el sentido de le preguntes por su vida, por su corazón, que esta persona en humildad te pueda pedir un consejo, que esta persona en humildad pueda escuchar lo que vos tenés para enseñarle. No. Todo el tiempo son consejeros oficiales. Todo el tiempo quiere enseñar, siempre tiene algo que decir. Bueno, es una manera de autoproclamarse maestros, de manera sutil. Recuerdo una persona en el seminario que decía: yo tengo una pregunta para hacer, pero no preguntaba nada en realidad esta persona. Usaba ese tiempo para enseñar. O sea, cuando terminaba de hablar, ¿y cuál es tu pregunta? No entiendo. ¿Cuál que estás preguntando? O sea, ¿estás preguntando o estás...? Bueno, son maneras sutiles de autoproclamarnos. Y Santiago dice: tengan mucho cuidado, hermanos. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Noten el texto ahí conmigo, por favor. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Acá Santiago se incluye, noten la primera persona del plural, recibiremos, Santiago es un maestro de la Biblia, se está poniendo como maestro, nosotros recibiremos mayor condenación. Ahora, acá la Reina Valera traduce esta palabra como condenación. La palabra también podría ser traducida, a mi entender, quizás de una manera un poquito más clara. En lugar de condenación, recibiremos mayor juicio, o recibiremos
una mayor evaluación. Porque acá Santiago no está hablando de condenación, sino está hablando de juicio. Lo que Santiago está diciendo, hermanos, no nos autoproclamemos maestros, porque nosotros vamos a recibir un mayor juicio. A nosotros se nos va a medir con una vara más alta. El juicio que está hablando acá Santiago no es un juicio de condenación. Y es bueno que hayamos estudiado el domingo pasado 1 Corintios 3, porque se refiere a ese juicio, al tribunal de Cristo. No está hablando acá de salvación, de que la salvación del Maestro está en juego, sino lo que se está hablando acá Santiago es de la recompensa. Según 1 de Corintios 3, 13 al 15, nuestras obras, no nuestras obras en el sentido de nuestras obras de justicia, sino nuestras obras en el sentido de servicio, van a ser probadas, dice la Biblia. Lo estuvimos estudiando. Pablo también dice en 2 Corintios 5, 10 que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. No como una referencia de vuelta que Dios va a estar ahí para juzgarnos a ver si vamos al cielo o no. Todos aquellos que hemos confiado en Cristo estaremos con Él, sino en el sentido de recompensas. Y el juicio de estas recompensas comienza por los líderes. Este texto no enseña que los líderes deben ser santos y el resto de la congregación no, sino enseña, hermanos, que si vos estás enseñando la Biblia, hay una vara más alta, Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Hay una vara distinta, hermanos. Vemos que los hijos de Aarón, cuando entran ahí al templo en Levítico 10 y ofrecen sacrificio, Dios los mata, los consume por fuego, porque hay una vara más alta. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, generalmente el juicio de Dios suele recaer primero sobre los líderes. El juicio que declara el Señor Jesucristo en Mateo 23 es contra los líderes. Aún si miramos, el Señor Jesús no declara ningún juicio en un sentido contra publicanos y pecadores o prostitutas, pero sí lo hace contra los líderes, ahí Mateo 23, porque la vara es más alta. Así que es una bendición, si el Señor te llama al ministerio, ser un pastor es una bendición, así lo presenta la Biblia. Spurgeon tenía la famosa frase, si Dios te llama al ministerio, no te rebajes a ser presidente, decía. Es una bendición, claro que sí, pero debemos entender que hay una vara más alta con la que se nos va a medir. Si vos el día de mañana estás enseñando la Biblia, hay una vara más alta con la que el Señor te va a medir. Por lo general nosotros, a lo mismo que le pasaba a estas personas, pensamos en los beneficios temporales de un maestro. Los beneficios temporales, piensen, que alguien te agradezca, ¿no? Gracias por el sermón, que alguien quizás por bendecirlos con la palabra te tenga en alta estima. Bueno, todo eso es una bendición, pero Santiago dice acá, tengan cuidado. Hay un juicio de vuelta, no en el sentido de condenación, no estamos hablando de condenación acá, sino en el sentido de Dios te va a llamar a dar cuentas por lo que enseñaste. Dios un día te va a decir, a ver si has sido fiel a mi palabra. Recuerdan, lo hemos también citado el domingo pasado, 2 Timoteo 2:15, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Dios te va a llamar a dar cuenta. Nosotros debemos, todos aquellos que enseñan la Biblia, deben tener presente que un día Dios le va a pedir cuenta. A veces tememos al hombre, ¿no? Que alguien nos pida, de cierta manera, nos diga algo del sermón y estamos ahí temiendo. Bueno, no debemos temer al hombre, debemos temer a Dios. El pastor Sugel Michelén tiene una frase que decía, cuando vos estás predicando debes tener presente a una sola audiencia, Dios, nada más. Vos tenés que procurar agradar a una sola audiencia, Dios, porque un día Dios te va a llamar y te va a decir, ¿por qué enseñaste eso si mi palabra no lo enseñaba? ¿Por qué enseñaste esto si yo no lo enseñé? ¿Por qué dijiste esto si la Biblia no lo enseña? Yo nunca lo mandé esto. Así que el primer motivo por el cual vos no debes proclamarte automaestro es porque
Dios te va a llamar a dar cuenta. Y en ese día se te medirá, se nos medirá con una vara más alta. La segunda razón por la cual no debes proclamarte automaestro es porque el maestro debe ser piadoso en su hablar. El maestro debe ser piadoso en su hablar. Y acá Santiago nos da otro motivo, en versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Esa palabra ofendemos es una referencia a pecamos. Todos pecamos muchas veces. La misma palabra la usa Santiago en capítulo 2, versículo 10, cuando dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto. ¿Qué quiere decir que ofendiere en un punto? Que quebranta la ley, que peca. Y Santiago se incluye, sí, acá incluye, dice, porque todos ofendemos, primera del plural, nosotros, ofendemos, dice el texto, muchas veces. Eso puede ser una referencia de muchas maneras a todo tipo de errores. Ofendemos con orgullo, ofendemos con necedad, por contexto con maledicencia, todos somos pecadores. ¿Y por qué Santiago se incluye acá? Porque aún los maestros de la Biblia no somos perfectos en nuestro hablar. Un maestro de la Biblia no es alguien que no peca con su lengua. Por eso Santiago se dice, todos nosotros pecamos muchas veces, quizás como tratando de ser realista, ¿no? Como la Biblia dice, ¿no? El obrero debe ser irreprensible, pero eso no es perfecto. Aclara, ¿qué es irreprensible? Bueno, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, etc. O sea, no es perfecto. Los diáconos deben ser honestos, ¿no? Sin doblez, ¿no? O sea, si solamente diría irreprensibles, no aclararía nada. Bueno, estamos todos al horno. Ninguna iglesia tendría pastor, ninguna iglesia tendría diáconos. Y lo mismo acá, Santiago va a decir que el pastor o los maestros deben ser sabios en su manera de hablar, pero eso no quiere decir perfectos. Todos los maestros que vemos en la Biblia, sacando al Señor Jesucristo, por supuesto, Dios hecho hombre, todos los maestros han pecado. Piensen en Pedro. Pedro ha pecado muchas veces con su habla. Pedro llegó a maldecir, porque cuando niega al Señor dice que lo niega ¿de qué manera? Maldiciendo. Los apóstoles están peleando ahí para ver quién es el mayor. Santiago, no Santiago, sino el hermano de Juan, Santiago y Juan, en una ocasión piden que descienda fuego del cielo y consuma ahí a todos los samaritanos. Todos los maestros pecan, claro que sí. Me encanta como lo dice Grant Osborne, un comentarista, dice Grant Osborne, como alguien que ha sido pastor, él dice, como alguien que ha sido pastor y maestro durante toda mi vida adulta, reconozco lo mucho que necesitamos desarrollarnos en esta área. Me encanta lo que dice. A la edad de 75 años, dice este hombre, a la edad de 75 años, todavía me esfuerzo por crecer en esto. Permitirle, dice este hombre, este pastor, permitirle a mi gran boca mucha libertad ha causado innumerables dificultades a lo largo de mi vida. Me encanta, ¿no? La sinceridad de este hombre con 75 años. Dice, yo todavía sigo pecando. Y me encanta que Santiago se incluya acá, dice, todos pecamos, todos los maestros. Pero me encanta cómo lo balancea acá. Que todos pequemos con nuestros labios no quiere decir que cualquiera puede ser maestro. Por eso sigue diciendo Santiago, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, todos pecamos, pero que todos pequemos con nuestro hablar no significa que cualquier persona puede enseñar, sino una persona que debe enseñar debe ser una persona madura. Acá Santiago usa la palabra perfectos, que sabemos que ya la hemos visto varias veces en varios textos, que esta palabra perfectos puede ser perfectos sin pecado, podría ser una traducción válida, pero también podría traducirse como maduro completo. Bueno, Santiago ya la usó en capítulo 1, versículo 4, para hablar de madurez, ¿no? Que Dios trae las pruebas
para hacernos madurar, para que seamos perfectos, maduros. Y de esta manera la usa Santiago acá. Un pastor debe ser alguien maduro. Todos ofendemos muchas veces. No vamos a encontrar a nadie perfecto en su hablar, pero sí debemos encontrar a personas maduras en su hablar. Y la manera, hermanos, en la cual nosotros vemos la madurez de una persona en muchas ocasiones es por su hablar. Proverbios 13:3: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios trae calamidad. Dice Pedro en 1 de Pedro 3:10: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Nosotros solemos pensar en una persona piadosa por las cosas que la persona hace, todo lo que esta persona hace, ¿no? Bueno, tiene muchos ministerios, hace tal cosa, lidera en tal área, predica. Bueno, por el simple hecho de predicar, ya damos por hecho que es una persona madura, porque sabe mucho de la Biblia. Entonces, asumimos que porque esta persona sabe mucho de la Biblia, ya es una persona piadosa. Pero acá Santiago pone otra vara. Si esta persona no sabe refrenar su lengua, no es una persona piadosa. Si no sabe medir sus palabras, no importa cuántos ministerios tenga, no importa cuánto sepa de la Biblia, si esta persona no puede refrenar su lengua, no es una persona madura. De vuelta, hermanos, no hablamos de perfección acá, no hablamos de que un maestro siempre dice lo correcto, a veces no lo decimos. No es que siempre tiene la palabra justa, a veces no la tenemos. Pero es una persona que sabe medir sus palabras. Peca con sus labios, como todos pecamos, pero sabe medir lo que dice. Es una persona, pensamos en un maestro de la Biblia, una persona madura, es una persona que no dice todo lo que se le viene a la mente. Leía en un comentario, no recuerdo muy bien en cuál, pero hablaba no lo anoté, pero citaba a un médico que decía de cómo lo fácil que es cuando te viene un pensamiento decirlo por la conexión que hay entre la mente y nuestra lengua, bueno, etc. Así que un maestro debe ser alguien que sabe retirarse de una conversación. Sabe decir, me retiro. No importa mi orgullo. No importa que quede como el perdedor. ¿Está bien? Dejemos el tema acá. Esto se nos está yendo de las manos. Dejémoslo acá mejor. Otro día seguimos charlando sobre esto. No es una persona iracunda. Es una persona que sabe no responder a una ofensa. Es una persona que sabe cómo responder a una ofensa. Sabe cuándo reprender, sabe cuándo consolar, sabe medir sus palabras. Una persona que sabe un montón de la Biblia, pero vos le decís algo y te salta la yugular. Vos le decís algo y vos le decís que no estás de acuerdo con algo que él dijo, y esta persona no se puede quedar callada. Habla y habla y habla y habla y hasta no ganarte la pulseada no para, no es madura. Una persona que le contás un secreto, no en el sentido de pecado, sino en el sentido de una lucha o lo que sea, le contás algo, por favor, mira, te cuento esto, te pido que entre nosotros, y sale ahí y lo desparrama a los cuatro vientos. No es una persona madura. Y por eso noten lo que dice Santiago. Y noten cómo está nuestra sabiduría, nuestro habla, está relacionado con nuestra madurez. Noten ahí en el versículo 2. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, y noten lo que dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguien puede disciplinarse en su hablar, lo va a hacer en otras áreas. Piensen por un momento, hermanos, de vuelta. La lengua es lo más difícil de refrenar. Cuando vos vas a cometer ciertos pecados, requiere una planificación. Si vos planificás la inmoralidad, planificás robarle a alguien, planificás destruir a alguien, planificás hacerle un mal a alguien, es un proceso, ¿o no? Vos te lleva tiempo de planificación. Pero ofender a alguien es un segundo. Es un segundo. Es lo más fácil.
Pecar con la lengua es un instante. ¿Cuántas veces te ha pasado? Lo dijiste y después decís, ¿para qué lo dije? ¿Por qué no me quedé callado? ¿Para qué abrí la boca? Fue un segundo, un instante. No requiere planificación. Por eso Santiago dice, si vos, hermano, podés tener la capacidad de que cuando algo se tiene en la mente, hacer silencio, simplemente. Te dicen de todo, te están ofendiendo, te están defenestrando. Nada, está bien. Nada. No es el momento, no es el momento. Eso es una persona madura. Esa es una persona madura. Y noten los ejemplos que da Santiago. Santiago da 2 ejemplos para esto. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Trae ilustraciones cotidianas. Nosotros pensamos en los caballos como animales tranquilos, ¿no? Están ahí, acá, te salen a dar la vuelta en caballo. Pero no son tranquilos, ¿saben? No sé, en una película yo he visto cómo doman a los caballos. Y están ahí que te subís al caballo y te tira para todos lados. No te obedece. Pero ¿qué pasa cuando le ponen el freno en la lengua? ¿Qué pasa? Manejás todo el caballo. Lo frenás, lo doblás, todo su cuerpo. ¿Con algo, con qué cosa? Con algo pequeño. Y da otra ilustración, Santiago, ahí en versículo 4. También, mirad las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Los romanos tenían barcos grandes que traían muchas toneladas de grano de Egipto. Así que estos barcos enormes eran conducidos por un pequeño timón. El viento les daba, no eran a motor, les daba el viento. El viento quería llevarlos para cualquier lado, vientos impetuosos, y el que manejaba el barco con un pequeño timón que hacía, lo conducía por donde quería. Y Santiago aplica esto a la lengua. Aquella persona que puede refrenar su lengua, algo pequeño, va a tener dominio propio sobre otras áreas. Si vos no tenés dominio propio en la lengua, no lo tendrás en otras áreas. Si pensamos en los requisitos para ser pastor, muchos de los requisitos tienen que ver con dominio propio. Sobrio, prudente, decoroso, marido de una sola mujer. Tiene que ver con dominio propio. Entonces, si vos podés refrenar tu lengua, eso es que sos una persona piadosa. De verdad, y debemos admirar a personas así. Cuando estás con una persona que vos te das cuenta y decís, ¿por qué no está hablando? ¿Por qué no se está defendiendo? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué si puede dar vuelta a esta persona como una media? ¿Por qué no le dice nada? Bueno, quizás porque es piadosa. Está aconsejando a alguien. ¿Por qué no es rápido para decirle cualquier cosa? ¿Por qué es lento? A veces estamos ahí y decimos, habla más rápido, por favor. Pero no lo hace. Porque es sabia. Y dice Santiago, versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Bueno, acá Pablo personifica la lengua. Y dice que la lengua se jacta. La palabra ahí jactar puede ser algo positivo o algo negativo. Es como la palabra epitumía, pasiones, deseos fuertes. Puede ser positivo o puede ser negativo. Es como la palabra gloríese, gloriarse, enorgullecerse. Puede ser positivo o puede ser negativo. Bueno, acá la palabra jactarse puede ser positivo o negativo.
Y entiendo acá que Santiago lo usa como algo neutro. El punto de Santiago es la lengua, algo pequeño, puede enorgullecerse, puede jactarse de hacer grandes cosas buenas o cosas malas. Parece que Santiago acá lo mete como una transición. Puede ser algo bueno, como lo que acaba de decir, como un maestro, o puede ser algo malo, como lo que va a decir. El punto de Santiago es que la lengua es algo muy pequeño, pero que evidencia nuestra piedad. Así que, hermanos, cuando estemos con personas, a veces para saber si es piadosa o no nos enfoquemos tanto en su conocimiento. Enfoquémonos en el hablar de esta persona. ¿Cómo es su hablar? ¿Esta persona edifica con sus palabras o destruye? Es una persona que es rápido cuando alguien no está en acuerdo con él. Es rápido en tratar de ganar la discusión. Todos hemos visto una ocasión que alguien dice algo, enseña la Biblia, dice algo, y otra persona lo contradice. Bueno, a veces las aclaraciones son importantes, pero a veces no. Y pensamos, ¿por qué no se defendió? ¿Por qué no dijo nada? Bueno, quizás porque consideró que no era el momento. Bueno, esa es una persona madura, hermanos, madura. La lengua puede hacer grandes cosas, la lengua puede bendecir, con la lengua predicamos el Evangelio, con la lengua edificamos la iglesia, o con la lengua destruimos. Y ese es el tercer motivo, hermanos. El tercer motivo por el cual no debemos autoproclamarnos maestros. Vemos que en primer lugar no debemos proclamarnos automaestros porque el maestro será juzgado más severamente por su habla. En segundo lugar, no debemos autoproclamarnos maestros porque el maestro debe ser piadoso en su hablar. Y si no sos piadoso en tu hablar, no puedes ser un maestro de la Biblia. Y en tercer y último lugar, no debes autoproclamarte maestro porque el maestro que no es piadoso en su hablar causará mucho daño. El maestro que no es piadoso en su hablar causará mucho daño. Noten versículo 5, ahí al final. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Por el contexto, parece que estas personas que se autoproclamaban maestros, a su vez no podían refrenar su lengua. Estaban llenos de pleitos, de peleas. Noten ahí, si quieren ver en capítulo 4, versículo 1, dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Parece que esta iglesia estaba llena de peleas. O sea, personas que estaban enseñando la Biblia, pero al mismo tiempo no podían refrenar su lengua y estaban peleando en la iglesia. Personas que enseñaban la Biblia, quizás lo que decían estaba muy bueno, pero luego bajaban del púlpito y con su boca hacían mucho daño. Y Pablo usa la ilustración del fuego. O sea, el daño que genera el fuego, un pequeño fuego. Pensamos en los incendios de Estados Unidos. A veces se queman hectáreas y hectáreas de árboles y personas tienen que dejar sus casas porque no pueden detener el incendio y se investiga cómo comenzó esto. Alguien que no apagó un cigarrillo. Alguien que hizo un asado ahí y dejó cenizas, brasas sin terminar de apagar bien. Y ese pequeño fuego quemó miles y miles y miles de hectáreas. Y Santiago acá lo pone como ejemplo de la lengua. ¿Cuántas iglesias se dividen por la murmuración? ¿Cuántas iglesias se dividen por la murmuración? ¿Cuántas iglesias se dividen porque a una persona no le gustó lo que enseñaste? Y empieza ahí a desparramar chismes, a desparramar falsedades. ¿Cuántas iglesias se destruyen por alguien que empieza ahí de manera muy sutil a meter su falsa doctrina en la iglesia? De manera muy sutil. Ahí a compartirte un videíto de un falso maestro. A
a presentar una falsa verdad como algo totalmente nuevo y revelador. ¿Cuántas iglesias se destruyen? ¿Cuánto daño con la palabra? ¿Cuánto daño, hermanos? De vuelta, pensemos en lo que genera la lengua. ¿Cuántos matrimonios se dividen por palabras? Le dijiste algo a tu cónyuge, sumamente hiriente. Luego te querés retractar, pero ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. No lo podés borrar. Ya lo que dijiste, y ese es el poder de las palabras, hermanos. Decís algo, no lo podés borrar. ¿Cómo haces? Le dijiste algo para lastimarlo. La Biblia dice, ¿no? En Proverbios, que la lengua es como, las palabras son como golpe de espada. Vos le dijiste de todo. Después te querés retractar. Fue un momento de enojo. Perdóname, no quise decir esto. Ya no hay vuelta atrás. En algunos casos sí, gracias al Señor. En otros, ya no hay vuelta atrás. Ya está. ¿Cuántas personas quedan descalificadas del ministerio por decir cosas que no tienen que decir? ¿Cuántas personas? Llevémoslo al ámbito secular. Pensemos en el ámbito de la política. ¿Cuántas personas tienen que dejar sus cargos políticos porque dijeron una declaración que no tenían que hacer? Recuerdo a un jugador de River que tuvo que dejar el equipo por hacer una declaración necia en una entrevista. Tuvo que dejar su equipo de fútbol por una declaración necia. ¿Cuántas personas, hermanos, arruinan familias, instituciones, lo que sea, por un comentario? Y así es la lengua de Santiago. Dice versículo 6, que es un mundo de maldad. Acá un mundo de maldad se refiere a que la lengua es el centro de la maldad. La lengua es el centro de la maldad, dice, está puesta, un verbo en voz media, es como que la lengua se pone a sí misma. Carballosa lo describe en su comentario como la lengua es como una reina que se sentó en el trono y contamina todo el cuerpo. Noten ahí versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Bueno, suena raro esto porque nosotros pensamos ¿qué dice el Señor Jesús? ¿De dónde viene la maldad? De nuestro corazón. Pero acá Santiago dice de nuestra lengua. Bueno, eso es porque está usando metáforas distintas. Acá lo que Santiago está diciendo es que nuestra lengua mancha todo a nuestro alrededor. Es un mundo de maldad en el sentido de que la lengua destruye absolutamente todo. Un padre, pensemos en un padre que le regala un montón de cosas a sus hijos, de todo, un montón de regalos, pero luego con su lengua lo destruye, lo defenestra, le dice de todo, lo insulta, en arranques de ira lo arruina, lo destruye todo. De vuelta pensando en los matrimonios, en las iglesias, la lengua ha arruinado todo, hermanos, todo algo pequeño, muy pequeño. Dice Santiago, inflama el curso de la creación, acá la Valera lo traduce como contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, ¿está bien? Inflama la rueda de la creación, es una metáfora, decir que la lengua destruye toda nuestra vida, así es la lengua, destruye todo. Matrimonios, pienso de vuelta, hermanos, vuelvo a este punto, matrimonios que no han cometido adulterio, no han tenido, en un sentido, pecados, de vuelta como adulterio, como otro tipo de pecados que los haya destruido, sino que simplemente estas personas han destruido su matrimonio por su hablar. Solamente la lengua, vos decís, ¿qué ha sido? ¿Qué se han engañado? ¿Ha habido un problema financiero? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué está tan destruido este matrimonio? Por el habla. Arruina nuestra vida, inflama el curso de la creación. Y dice Santiago, ella misma es inflamada por el infierno. En el sentido de origen, el infierno es un paralelo a Satanás. O sea, cuando nosotros no refrenamos nuestra lengua puede ser un instrumento en manos del diablo. ¿Recuerdan a Pedro ahí en Mateo 16? Señor, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dice Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Según 1 Timoteo 4, 1 y 2,
La lengua es usada por los falsos maestros para desparramar falsa doctrina. Así que la lengua, hermanos, hace mucho, mucho daño. Muchísimo. Entonces, cuando pensamos en un maestro de la Biblia, no podemos pensar solo en lo que sabe. No podemos. No podemos pensar en la elocuencia que la persona tiene, en su manera de usar las palabras. Hay falsos maestros, hermanos, que vos los escuchás hablar y tienen una oratoria que te deja helado, de verdad. Te cautiva, porque de verdad. Pero son falsos maestros. Entonces, debemos tener cuidado. Mira, yo anoté acá algunas cosas de lo que hace la lengua. Según Proverbios 6:19, la lengua pone a dos personas en enemistad. Según Proverbios 7:5, una mujer seduce a un joven a cometer fornicación. Según Hechos 6:13, con la lengua podemos matar. Según Hechos 20:13, es usada por los falsos maestros para dividir una iglesia. Según Génesis 3, Satanás engañó a Eva con la lengua. Según 2 Samuel 15, Absalón tomó el reino de David con su lengua. Según 1 Reyes 12, Roboam dividió el reino de Israel con su lengua. Según Jueces 16, Dalila venció a Sansón, ¿de qué manera? Con su lengua. Con su lengua. La lengua tiene un poder de destrucción que ni nos imaginamos. Dice versículo 7, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana. El punto es, Dios puso al hombre sobre la creación y el hombre ha domado muchas cosas. No sé si alguna vez les ha llamado la atención, acá lo voy a decir por el contexto, mundo marino. Todos hemos ido acá a un mundo marino, me imagino la mayoría. Cuando está ahí el hombre, la orca, que levanta al hombre, decís, ¿cómo no se lo morfa acá? ¿Cómo no abre la boca un bocadito y ¡sac! Desaparece? ¿Cómo el hombre lo ha domado? Leones, lo hemos visto, ¿no? A los domadores ahí de leones, vos decís, ¿cómo el león lo obedece a este hombre como un gatito? Porque el hombre lo ha domado. Serpientes, ¿cómo es? El hombre lo ha domado. Versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal, es una referencia, hermanos, de vuelta, al daño que hace la lengua en un instante. Al daño. Y volviendo al contexto de los maestros, ¿qué es lo que hace un maestro? ¿Qué es lo que hace un maestro? Enseña. ¿Qué usa un maestro? Bueno, la Biblia, bueno, por supuesto que lo decía. Pero digo, para comunicarse, ¿qué usa? Usa la lengua. ¿Qué pasa, hermanos, si ponemos a enseñar personas que no pueden refrenar su lengua? ¿Qué piensan que va a pasar con la iglesia? ¿Se dan cuenta? Santiago está cargando de argumentos acá. Está cargando de argumentos. Y esto parece que es lo que pasa. Noten versículo 9, noten. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Santiago acá se refiere a la bendición que hacían los rabinos, en este contexto los pastores. Tenemos ejemplo de la Biblia, por ejemplo, 1 de Pedro 1:3, bendito, esa es una bendición, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Lo mismo hace Pablo en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es una bendición. Entonces, estamos pensando en estas personas que están bendiciendo a Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Dios y Padre. Pero estas personas se bajaban del púlpito y maldecían a los hombres. No quizás que los insultaban necesariamente, pero estas personas bendecían del púlpito a Dios, pero se bajaban y empezaban a hablar mal de otros. La maldición podemos pensar en personas iracundas. ¿Recuerdan en Mateo 5 cuando habla del enojo? Dice, cualquiera que se enoja a su hermano y le diga fatuo, ¿no? Pensamos en alguien ahí que se enoja y insulta a alguien o lo desfenestra con sus palabras. Acá no está hablando de una maldición
por la gloria de Dios. Hay maldiciones así. Pablo dice en Gálatas 1:8, cualquiera que predique otro evangelio sea anatema, es una forma de maldición, sea maldito. Pero no está hablando de esto Santiago, está hablando de personas que, de vuelta, están ahí en el púlpito y erudición, bendicen a Dios, luego se bajan y defenestran a las personas que han sido creadas a imagen de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿y entonces qué hago? ¿No? Como que parece que nos deja sin esperanza Santiago acá. Y entonces estamos todos al horno. Pero me encanta, noten versículo 10, noten. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. ¿Por qué no debe ser así? Porque en Cristo hay poder para vencer el pecado. O sea, la lengua es... Hacemos mucho mal con la lengua. Pero un creyente, aquella persona que ha sido regenerada, aquella persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Jesús para salvación, la Biblia dice que Dios nos da ¿qué cosa? Un nuevo corazón. Que Dios nos libra de la esclavitud del pecado. Si vos no sos un creyente, no vas a poder domar tu lengua. No hay manera. Porque sos esclavo del pecado, como ahora lo vamos a ver. Y vas a hacer lo que el pecado te diga. Pero un creyente, hermanos, puede domar su lengua. Y lo vemos en los apóstoles. Personas que no han sido sabias, quizás. A Pedro hay una persona atolondrada y luego lo vemos a Pedro, un pastor precioso. Así que claro que hay esperanza. Claro que si vos, esto no debe ser así porque si vos sos un creyente y has nacido de nuevo, vos podés domar la lengua. No en tus fuerzas, no en tus fuerzas, pero sí en la gracia del Señor. Y tenemos un ejemplo de esto. Cuando Pablo describe el proceso de la santificación, que es una de las ilustraciones que usa. La lengua. Desechad la mentira y hablad verdad. Y luego sigue hablando, dejad el enojo, la maledicencia y hablad con amor, con gracia. Si vos sos un creyente, hermano, vos tenés la posibilidad, en la gracia del Señor, obviamente, buscando al Señor, vos tenés, si el Señor pone en tu corazón, vos no podés decir, yo nunca voy a poder domar la lengua. Porque la Biblia te dice que si vos sos un creyente realmente has nacido de nuevo, sí puedes hacerlo. Incluso 1 Timoteo 4:12, Timoteo debía ser un ejemplo en palabra. Así que si vos has nacido de nuevo realmente, vos sos un creyente que lucha en esta área, yo quiero animarte, quiero exhortarte, en primer lugar, a que le prestes atención a tus palabras. Si vos sos una persona que no puede refrenar la lengua, por favor, presta atención porque, como vimos en el versículo anterior, inflama la rueda de la creación, es una referencia, arruina tu vida. De verdad, si vos estás dándole rienda suelta a tu lengua, vas a destruir tu matrimonio, a tus hijos, amistades con otras personas, a la iglesia, vas a destruir todo lo que tocas. Pero si vos te arrepentís, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor, la Biblia nos dice que en Cristo hay poder para vencer el pecado. Yo quiero animarte, no es una lucha fácil, pero Dios te puede dar la gracia. Y si vos estás en un sentido creyéndote muy piadoso en un montón de áreas y no refrenás tu lengua, déjame decirte, vas a arruinar tu vida. Lo vas a hacer. Vas a arruinar tu matrimonio y vas a arruinar a tus hijos. Pero también, hermanos, la lengua puede ser falta de madurez y debemos tener cuidado a la hora de examinar pastores. Debemos ver su hablar, no solamente su enseñanza del púlpito, su hablar, y puede ser que a esta persona le falte madurez. Pero el habla también puede evidenciar que no sos un creyente. Noten versículo y con esto terminamos. 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede, noten eso, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La referencia ahí a agua amarga es una referencia a la maldición. Y agua dulce es una referencia a la bendición. Santiago termina acá hablando de personas, o sea, puede ser que tu falta de sabiduría en el hablar, puede ser que sea falta de madurez, pero puede ser que no seas un creyente. Y ya lo hizo Santiago varias veces. Cuando habló de las pruebas, en Santiago 1:9 dice, el hombre inconstante
Y ese es el no creyente. El hombre inconstante es el que busca un poquito en Dios y busca un poquito en otras cosas, en el placer, en la plata, en la diversión. Busco un poquito en Dios, a ver, pido a Dios que me ayude en esta prueba, pero como Dios no me ayuda, y bueno, busco refugio en otras cosas. Santiago ya habló en capítulo 2, la fe sin obras está muerta. Una persona que dice ser un creyente, pero no hay evidencia a través de obras, no es un creyente. Y acá Santiago dice lo mismo, una persona que dice que bendice a Dios. Dios, yo amo a Dios, bendito Señor, vos sos lo más maravilloso de mi vida, yo te amo, pero luego maldice a otros. Quizás no es un creyente, no es un creyente. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Hermanos, si vos decís, imagínate acá, le decís a alguien, ¿saben qué? Planté en mi jardín un árbol de peras, un árbol de manzanas. Le decía a un hermano, yo planté un árbol de manzanas, pero vos sabés que cada vez que voy me da limones. No sé por qué me da limones. ¿No será porque plantaste un árbol de limones? Si una persona bendice a Dios y dice que Dios es lo máximo, que ama a Dios, pero luego no todo el tiempo habla mal de otros, todo el tiempo, en su lengua todo el tiempo destruye. ¿No será que no es un creyente? ¿No será que no es un creyente? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, no puede. Y está hablando de una fuente que un día da agua salada, otro día agua dulce, otro día agua salada. No. Vos vas al mar acá y no es que un día está salado y otro día está dulce. No. Quizás es que no sos un creyente. La buena noticia que hay para vos es que si vos te das cuenta que no sos un creyente, la buena noticia es que en Cristo hay perdón. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que si vos te das cuenta hoy que no has nacido de nuevo, no sos un creyente, te das cuenta que, claro, vos quizás hablás bien de Dios, pero tu hablar evidencia, de la abundancia del corazón habla la boca. Tu hablar evidencia que no sos un creyente. Bueno, la buena noticia que tengo para darte, la buena noticia es que si vos hoy venís a Cristo en arrepentimiento y fe, el Señor te promete la vida eterna. Si vos estás arrepentido de tus pecados, crees que Jesús es Dios hecho hombre que estaba muriendo en tu lugar, la Biblia te promete un nuevo corazón. La Biblia te promete que Dios va a limpiar, a borrar todos tus pecados y vas a ser revestido con la justicia de Cristo. Pero si vos le rechazás, la Biblia dice que te espera el infierno, el lago de fuego, donde el gusano de ellos nunca muere, donde el fuego nunca se apaga. Por eso si vos estás acá, no sos un creyente, vos te das cuenta, dejá tu orgullo de lado, dejá de pensar qué pensará el otro, qué pensará este, no importa nada, acá no importa lo que nadie piensa, importa lo que Dios piensa. Vos un día no vas a compadecer ante ninguno de los que estamos acá, ninguno, vas a compadecer delante de Dios. Y la única manera de escapar de la ira de Dios es que hayas puesto tu fe solamente en Cristo para salvación. Por eso te ruego, estás acá, no sos un creyente, no te vayas sin arreglar tus cuentas con Dios. ¿Oramos? Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, queremos pedirte perdón por las veces que fallamos con nuestra lengua, Dios. Perdónanos, Dios, por el daño que hacemos, que hemos hecho, Dios, con nuestro hablar, las cosas que hemos dicho, Dios, que ya no podemos borrar, Dios. Perdónanos, límpianos. Te ruego, Dios, que si aquí hay algún hermano que se da cuenta que debe pedirle perdón a alguien, que lo haga, Señor. Se da cuenta que ha ofendido, Dios, que tú le confrontes, Señor, le redargullas de pecado, Señor, y pueda confesarlo a ti en primer lugar y pedir perdón si así debe hacerlo, Dios. Que tú nos ayudes, Dios, a todos los que estamos aquí. Padre, ayúdanos a que no estemos preocupados por enseñar, sino estemos más preocupados por ser íntegros en nuestro hablar, Dios. Ser piadosos, ser sabios, Dios, y poder edificar a otros.
Y te ruego por aquellos que están aquí, que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe, Dios, que puedan humillarse, porque de eso se trata el Evangelio, la salvación. Ningún orgulloso entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que se rinden delante de ti, reconociendo que por sus obras no pueden salvarse y que necesitan de tu gracia, Señor. Por favor, que tú tengas misericordia hoy y llames a pecadores al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.